Dios os bendiga mucho. Quisiera compartir unas palabras porque en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de enfermedad, en estos tiempos de aflicción y de necesidad que seguimos enfrentando, nos quedamos sin fuerzas y la vista de nuestra fe desfallece. Ya no podemos más y ya no sabemos qué hacer. Y en estos tiempos el Salmo número 13 es de los pasajes más adecuados de la escritura de la palabra del Señor para estos tiempos, porque este salmo nos muestra que el camino de la oración nos conducirá de la tristeza al gozo y del lamento al regocijo. El salmo dice así: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mis enemigos sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Amén. Este salmo lo podríamos clasificar en tres partes. La primera, que recoge los primeros versículos del 1 al 2, lo podríamos llamar la parte del lamento. De los versículos 3 al 4 podríamos llamarla la parte de la oración. Y por último, los últimos versículos, el 5 y el 6, la podríamos llamar la etapa del gozo. Fíjense en la pregunta que hace David: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta es una pregunta que se repite una y otra vez y que expresa el deseo de liberación de la enorme angustia que está viviendo el salmista. Y es que a veces tal es el dolor, la pena y la angustia que experimentamos, que no encontramos ningún método de expresión para sacar afuera y expresar lo que estamos pasando. Pero no tenemos que olvidarnos que aun en esas circunstancias el Señor no está lejos de nuestro clamor, porque es precisamente en ese grito de desesperación donde su Santo Espíritu encuentra vía libre para obrar en nosotros. Es cierto que los días se nos hacen infinitamente largos cuando nos hundimos en las profundidades más tenebrosas de la tristeza, de la aflicción y de la desesperanza, y que en los días buenos, alegres y felices de nuestra vida el tiempo pasa muy rápido y apenas podemos saborear esos momentos, y que el tiempo de aflicción se asemeja al frío invierno en el que el tiempo pasa mucho más despacio. Pero recuerda esto, recuerda que puedes levantar el vuelo de esa situación, simplemente con una oración. Mire la pregunta de David: ¿me olvidarás para siempre? Parece mentira que David hiciese esa pregunta. ¿Acaso Dios puede olvidar? ¿El Señor puede olvidar algo? ¿Puede Dios, que es el omnisciente, el omnipotente y omnipresente, fallar en el recuerdo? O por si fuera poco, ¿puede el corazón del Señor olvidar a un hijo amado? Hermanos, desechemos de nosotros tales pensamientos y escuchemos la voz de Dios que nos dice: aunque se olviden de ti tu padre y tu madre, yo nunca me olvidaré de ti, y en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Hijo mío, solo tienes que mirar la cruz y ahí verás que yo nunca me he olvidado de ti. Así que todo aquel que sienta hacer suyas estas quejas de este salmo, tenga la seguridad en su corazón de que Dios no olvida a su pueblo y que al final vendrá la ayuda, y que entre tanto todas las cosas cooperan para bien en aquellos que aman a Dios. Porque miren, seguido a todas estas quejas de David, llega la oración en el versículo 3, que dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y a partir de aquí se empieza a disipar esa niebla espesa que le impide ver a David, y los ojos del que llora se empiezan a secar. Y aquí está la clave, en las palabras que dice David: alumbra mis ojos, oh Dios. Este es el grito de fe en medio de la desesperanza. Este es el rayo de luz entre tanta oscuridad. Señor, alumbra mis ojos. En otras palabras podría decirse así: Señor, que los ojos de mi fe tengan una visión lo suficientemente clara como para poder verte en medio de esta oscuridad, que no quede atrapado en ella, y que los ojos de mi conocimiento y comprensión cuenten con la suficientemente luz
como para poder ver el camino recto. Y es que esa es la clave. Cuando tenemos esa visión de fe y vemos todas las cosas a la luz de la palabra, ahí empezará a cambiar todo. Porque después de esto, fíjense, miren esto, cuando llegan los versículos finales en lo que dice David, fíjense lo que dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Miren qué cambio vemos aquí. Fíjense, la lluvia ya ha terminado y el sol vuelve a brillar en la vida de David. Con solo poner su mirada en el trono de la gracia, David puso su fe en él y toda su confianza. Y es que es la fe en él la que nos mantiene a flote y evita que nos hundamos en las aguas de la desesperación, porque cuando todo lo vemos imposible, cuando ya no tenemos más fuerzas para seguir avanzando, tan solo tenemos que decir: Señor, yo no puedo, pero Señor, tú sí puedes, porque eso es lo que el Señor quiere. Porque Él nos dice: yo quiero multiplicar tus fuerzas, que son ningunas por las mías, para que tú no seas nada y yo lo sea todo en ti. Y así tú te darás cuenta, y yo me daré cuenta, que serán sus fuerzas las que se vean. Y nos daremos cuenta que no tenemos ninguna fuerza si no es en Él. Y ahí, cuando tengamos las fuerzas del Señor, las fuerzas de Dios, al confiar plenamente en Él y mirar por fe y no por vista, ahí experimentaremos el gozo que experimentó David en medio de su oscuridad. Ruego a Dios que este gozo no se aparte nunca de nosotros en medio de estos tiempos de oscuridad, que esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, siempre esté en nuestras vidas y en nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho.